Vamos a leer la palabra de Dios, Josué capítulo 6, versículos 1 al 20. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearé pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haré durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.
En el texto bíblico de hoy vemos el momento en que Dios otorga la victoria a los israelitas y a través de esta victoria que Dios otorga a los israelitas, aprendamos nosotros también cómo obtener la victoria sobre nuestro enemigo, el diablo, las tentaciones y cómo salir victoriosos en nuestra fe. Vamos a ver primero cómo estaba armado o cómo se organizaron los israelitas para poder hacer caer la ciudad de Jericó según las indicaciones que Dios les había dado. En primer lugar, tenía que ir delante de todo el pueblo el arca. Sin embargo, delante del arca tenían que ir los sacerdotes que debían tocar trompetas. Delante de estos sacerdotes tenían que ir unos hombres armados. Y detrás del arca del pacto iban otros hombres que eran los soldados de la retaguardia. Es decir, el arca estaba rodeado de, por delante y por detrás de personas. En primer lugar, adelante de todo iban unos hombres armados, luego venían los sacerdotes que debían tocar las trompetas, después venían los que se encargaban de llevar el arca del pacto, y detrás del arca del pacto estaban los soldados de retaguardia, y después venía el resto del pueblo. ¿Y cuáles eran las indicaciones de Dios? Dios le dijo que debían rodear la ciudad de Jericó durante 6 días, una vuelta en cada día. Y durante todas esas vueltas, el pueblo debía mantenerse en silencio, según el versículo 10, mientras que los sacerdotes que llevaban las trompetas debían tocar la trompeta continuamente, el versículo 9. Así, una vuelta por día durante 6 días. Luego debían regresar al campamento para pasar la noche. En el 7º día debían dar 7 vueltas alrededor y las trompetas seguían sonando continuamente en cada vuelta. Pero en la 7ª vuelta y la 7ª vez que sonaba la trompeta, Josué daba la indicación al pueblo y el pueblo debía gritar con toda la fuerza. Durante 6 días el pueblo tenía que mantenerse en total silencio. Nadie tenía que hablar, nadie tenía que decir nada. Pero en este 7º día, al finalizar el toque de las trompetas, y con la indicación de Josué debían gritar con todas sus fuerzas, el versículo 16, porque Dios de esa manera le entregaría la ciudad. Este es el juicio de Dios contra Jericó. La gente de Jericó era gente pecadora. Dios había sido paciente con esta gente hasta que elige derramar su juicio a través del pueblo israelita. Por una parte, Dios decreta su juicio contra la gente de Jericó, y por otro lado, Dios cumple la promesa de darle al pueblo israelita la tierra prometida. De esta manera, Jericó cae, es destruido, y solamente se salvó
Rahab y todos los que estaban en su casa. Es decir, durante todas las veces que los israelitas estaban dando vuelta alrededor de Jericó, la ciudad de Jericó estaba en cuarentena, estaba estaban sitiada, nadie podía salir de esa ciudad. Pero esto fue el juicio de Dios sobre la gente de Jericó. Ahora bien, ¿por qué los israelitas no usaron los métodos normales de una guerra? ¿Por qué Dios no les da indicaciones de cómo usar cierta estrategia militar para destruir a Jericó? Podemos entender vamos a explicarlo de varias formas. Por ejemplo, porque no había posibilidad, en primer lugar, no había posibilidad humana de que Israel ganara si fuera a través de una guerra normal. No eran soldados expertos los israelitas. Habían sido esclavos por más de 400 años de generación en generación. Así que si Dios le dijera, vayan y peleen como si fuera una guerra normal, los israelitas, humanamente hablando, no había forma de que ellos ganaran, ¿sí? Además de que los israelitas seguramente tendrían mucho temor y miedo. La otra razón es que, ¿por qué Dios no utiliza un método de guerra para que los israelitas eh, destruyan a Jericó, sino utiliza este método que parece muy extraño, porque a nadie se le ocurre simplemente girar alrededor del sol, digo, alrededor de la ciudad, de la forma que hicieron los israelitas y que con eso se caiga la ciudad. Es inexplicable científicamente, irracionalmente, no tiene una explicación. Es un milagro de Dios. Pero ¿por qué Dios utilizó este método para los israelitas a fin de que destruyeran Jericó? La otra razón, además de que porque los israelitas no podrían haber ganado humanamente, la otra explicación es para que no se enorgullezcan, dándose ellos mismos el crédito de la victoria. Incluso si ellos ganaran mediante la fuerza de la lucha convencional, esto también sería puramente por la gracia y por el poder de Dios, pero si utilizaban este método de una lucha convencional, por más que haya sido el poder y la gracia de Dios, el pueblo pensaría equivocadamente que fue por sus propias fuerzas y estrategia militar que habrían ganado la victoria, la batalla. Por eso Dios les indica un método que es incomprensible para el razonamiento humano normal en situación de guerra. Se requiere ejercitar la fe, confiando en la palabra de Dios. Dios otorga una bendición especial, una victoria especial a su pueblo de una forma que es incomprensible para el mundo. Nosotros tenemos un enemigo muy peligroso, que es el diablo, que son nuestras tentaciones, el mundo incrédulo, nuestros deseos pecaminosos, la naturaleza pecaminosa. Somos tentados y puestos a prueba, acosados por el diablo, el mundo incrédulo, por nuestra propia naturaleza caída, por los deseos pecaminosos y por el desaliento. Pero si nos apoyamos en la palabra de Dios y le obedecemos, esperando pacientemente con fe, Dios nos da la bendición de salir victoriosos contra todas las tentaciones. Nosotros somos soldados espirituales de Dios para vencer los engaños y tentaciones del diablo. Entonces, para vencer en esta lucha espiritual,
En primer lugar, es necesario que nos aferremos en la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que recordar. Toda victoria está asegurada en Dios. Por lo tanto, necesitamos siempre leer y meditar, creer y obedecer la palabra de Dios. Para conocer cuál es la voluntad de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Para saber qué quiere Dios de nosotros, qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que nos requiere. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es obedecer en la palabra de Dios, confiando en el Señor. En vez de confiar en nuestra débil fuerza humana, sigamos la voluntad de Dios, obedeciéndole, confiando en la fuerza y sabiduría de Dios, y entonces seremos bendecidos. Una tercera verdad que aprendemos es la paciencia. En el proceso hacia la victoria hay muchos sufrimientos y espera. Por lo tanto, hasta que alcancemos la victoria, seamos pacientes sin darnos por vencidos. No tenemos que dejarnos llevar por el desaliento ante cualquier dificultad. En estos tiempos difíciles, en donde muchos de los ídolos en que nosotros habíamos confiado demostraron ser impotentes ante un virus invisible, reafirmemos nuestra fe en el único Dios soberano, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que se vale de este y otros medios para conducirnos a la purificación, a la humildad, al arrepentimiento y a la adoración genuina a Dios. La verdadera relación con Dios mediante Jesucristo nos llena de más paz y gozo cuando somos privados de otros medios en que dependía nuestra seguridad o nuestra felicidad. En estos tiempos en donde todos estos ídolos demuestran ser impotentes, recordemos, el único digno de confianza en quien debemos apoyarnos firmemente es en el Señor. Apoyémonos en la palabra de Dios, obedezcámosle confiando en el Señor y tengamos paciencia, sabiendo que los propósitos de Dios son buenos. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos por el mensaje de hoy. Te rogamos que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar afirmados en tu palabra, que en vez de confiar en nuestras propias estrategias humanas y que el pensamiento humano muchas veces puede cuestionar tus métodos, sin embargo, ayúdanos a saber que tú eres más sabio, tú eres más bueno, tú eres el verdadero justo y que sencillamente debemos confiar en ti. Padre amado, en estos tiempos difíciles queremos reafirmar nuestra fe en ti. Los israelitas debían confiar en ti y debían obedecerte, aun cuando el método que tú les indicaste parecería algo ilógico desde el punto de vista de la estrategia militar. Sin embargo, esto fue necesario a fin de que los israelitas no pusieran la confianza en sí mismos, sino solamente en ti, para que ellos puedan darte a ti todo el crédito de la victoria y debían obedecerte y hasta el momento de el derrumbamiento los israelitas debían ser pacientes, guardando silencio absoluto.
Muchas veces en tiempos de mucha ansiedad, nuestras palabras brotan de nuestros labios sin meditar mucho y somos muchas veces propensos a blasfemar y a quejarnos pecaminosamente. Ayúdanos, Padre amado, para que nosotros también seamos pacientes, guardando silencio y confiando solamente en ti, Padre amado. Que nuestras palabras que broten de los labios sean solamente los gritos de alegría, de adoración y de arrepentimiento. Padre amado, ayúdanos a salir vencedores. De ti procede toda la victoria contra el enemigo número uno de nuestra alma, que es el diablo. Está el mundo incrédulo que continuamente nos seduce con sus pasiones y están también nuestros propios deseos pecaminosos caídos. Por lo tanto, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, confiar en tu palabra y obedecerte y aguardarnos pacientemente, confiando y esperando en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.